Dermacentor variabilis, más conocida como la garrapata americana del perro, puede encontrarse en todo el este de Norteamérica, incluido el estado de Pensilvania. Esta especie de garrapata es un vector de enfermedades y puede transmitir patógenos causando enfermedades como la fiebre maculosa de las montañas rocosas y la tularemia. En verano, las garrapatas americanas del perro están en su periodo de mayor actividad, encontrándose frecuentemente en los perros durante los meses de calor. Sin embargo, dado que las garrapatas pueden sobrevivir largos periodos sin alimentarse, podrían encontrarse activas en cualquier época del año, habiendo condiciones cálidas. Las garrapatas necesitan alimentarse de la sangre de un huésped para completar su ciclo de vida, que son las etapas de larva, ninfa y adulta. Cada una de estas fases es crucial para su desarrollo. Únicamente al alimentarse, podrán pasar a la siguiente etapa y, finalmente, convertirse en garrapatas adultas capaces de poner huevos y reproducirse. Las larvas y las ninfas de la garrapata americana del perro se alimentan preferentemente de mamíferos pequeños y medianos, como ratones, conejos, mapaches, mofetas o zorrillos. En estas etapas de vida, rara vez pican a los humanos. Las garrapatas adultas, en cambio, se alimentan preferentemente de mamíferos grandes, sobre todo cánidos, como perros, zorros y coyotes. Estas garrapatas adultas también pueden picar y alimentarse de los humanos. De todas las garrapatas que pican a los humanos y a nuestras mascotas, las garrapatas americanas del perro pueden ser reconocidas por su color rojo oscuro, con líneas blancas simulando una red. Este diseño solo está presente en el escudo dorsal, que es la parte dura ubicada en la espalda de la garrapata. En los machos, el escudo es más grande y cubre la mayor parte de la superficie dorsal. En las hembras, el escudo es de menor tamaño, por lo que este patrón es más evidente en los machos. Las hembras, tras alimentarse de un huésped, se hinchan de sangre y pueden llegar a medir hasta 1.5 centímetros de diámetro. A pesar de su gran tamaño engrosado, el escudo y su distintivo patrón permanecen visibles y pueden utilizarse para su identificación. Otra característica determinante para identificar a la garrapata americana del perro son los festones, o círculos del borde de la parte inferior del abdomen. La presencia de festones, junto con el patrón en forma de red, facilitan la identificación de esta garrapata. En resumen, las garrapatas americanas del perro pueden encontrarse en todo el este de Norteamérica, estando activas durante la primavera y el verano. En ocasiones, continúan activas hasta el otoño e incluso en los días calientes del invierno. Estas garrapatas se pueden identificar por el distintivo color rojo oscuro con líneas blancas en el escudo dorsal y por los festones alrededor del borde inferior de su abdomen. Las larvas y las ninfas de esta especie se alimentan de pequeños mamíferos, como ratones, conejos, mofetas o zorrillos, mientras que los adultos se alimentan de mamíferos más grandes, como coyotes y perros, pero también, si hay la oportunidad, pueden alimentarse de humanos.